Hola, buenas noches, muy bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? Ani, ¿cómo estás? Buenas noches. Esta es una reunión de pareja. Parecería. Bueno, Sí, ¿no? Cortina Ventura, como ya dijimos muchas veces, casi estoy en mi casa. Claro, bueno, ¿aclaramos? No, por supuesto, por supuesto. Porque la Teresa, la mujer de Cortina, se llama Ventura de apellido. Bien. Y acá hace 17, 18 años 17. que estamos remando en esta misma sociedad. Bien. A ver, Cortina, lo que me gustaría charlar con usted. Primero me gustaría saber qué hizo el fin de semana, porque yo tuve un fin de semana bastante interesante. Yo tuve un fin de semana muy activo, casi diría familiarmente, digamos, visitando gente que hacía mucho que no nos veíamos en el verano, viste que viene vacaciones y todo eso. Sí. Así que hubo festejo de cumpleaños atrasados y demás. Y pasé un ratito por la muestra de fotografías de Cartier-Bresson, ahí en la Usina del Arte. Nada, son fotos que yo ya había visto, que vi muchas veces, y la verdad que cada vez que hay algo de Cartier-Bresson yo voy, porque es como que aparece literalmente una luz, así como apareció una luz en su cámara en ese instante decisivo del que él tanto hablaba, ¿no? En el momento en que hay que disparar exactamente en ese momento. Sí. A mí me aparece por lo menos, y mucha gente, por lo que vi, a mucha gente le pasa lo mismo, por lo que vi en la muestra, le aparece esa sensación de fresco, pese a los años que tienen esas fotografías, ¿no? Recordemos, Cartier-Bresson, su época de oro del 20 al 50, por poner un límite más o menos. Es como el primer fotógrafo periodístico. Efectivamente, sí, junto con Robert Capa, ellos fundan la agencia Magnum, ¿verdad? Una agencia de fotografías. Sí, ahí la primera agencia fotográfica, ¿no? Así como después vinieron las agencias de noticias, era una agencia de servicios fotográficos. Y siempre en fotografía de cierto riesgo en esa época, ¿no? Guerras y demás. Bueno, estuvimos un fin de semana muy cultural. A ver. Yo estuve en el CCK, primero viendo la muestra de Aldo Cesa, Gauchos, que me pareció extraordinaria. Son piezas enormes, enormes. Y segundo, fui a escuchar... No es un poquito, perdóneme, que A ver. Me da un poco de frío la foto de Aldo Cesa. Es perfecta, es extraordinaria, no estoy poniendo en duda su capacidad. Pero a mí a veces me da un poquito de... ¿Se acuerda de Pedro Luis Raota, no? Perfectamente, sí. Un poquito con más contenido, seguramente, pero a veces, ¿no? Me da. La diferencia de estas fotos es que están intervenidas. Ajá. Es mitad con la Rolleiflex. Ah, mira, claro. Y la otra digital. Sí. Ah, mira. Entonces están intervenidas. Entonces tienen una cosa que es de color, tiene como más corazón en algún punto. Okay. Y además muestra los gauchos. Sí, el mundo del gaucho, claro. Muy interesante. Claro. Y después me fui a la Ballena, al salón inmenso, que es impresionante. La sala de conciertos, ¿no? Sala de conciertos que es soñada. Sí. Y fui a ver a Lerner Mogileski en un concierto. Bueno, todo muy cultural. Como habrá visto, tuvimos un fin de semana muy cultural. ¿Le cambiamos el nombre o no le cambiamos el nombre? Para mí no. CCK ya está. De acuerdo. ¿Qué le vamos a poner? Totalmente de acuerdo. Porque uno dice CCK. Sí, claro. Ya no importa qué es CCK. Hay que decir además que un poco vos lo traslucías cuando hablabas de esa sala maravillosa y de lo que son las salas de exposiciones, que la verdad que fue una gran obra. Gran obra. 3 mangos aparte, decimos en el barrio, analizamos por qué Debido tardó 10 años y unos cuantos cientos de millones de dólares en hacerlo, y lo investigaremos por eso. Pero quedará en la historia. Pero la obra es fantástica. Porque cuando fue el Pompidou en Francia, pasó también lo mismo. Fue el mismo problema. Y ahí está el Pompidou, a nadie se le ocurre cambiar el nombre. Por eso, a mí me parece que es una gran obra. Totalmente. Y da placer, porque tanto adentro como afuera hay un montón de espectáculos, como en el Pompidou. Afuera hay gente que baila tango. ¿No? Claro. Es divino. Pero además, porque ese sábado se veía al mismo tiempo la movilización, la marcha. Claro, la marcha. Entonces era 1A, ¿no? Esta manía ahora de poner fecha y letra. No sé, ¿qué es eso? Sí, porque tengo la sensación de que, bueno, primero fue una marcha muy meritoria, porque no fue una convocatoria fuertísima, era más bien por las redes sociales. Y no importa el número, me parece que fue muy interesante. Claro. Muy interesante. Tuvo su efecto, ¿no? Claro. Tengo la sensación de que era gente que apoya el modelo, este modelo, un modelo diferente del anterior, lo apoya sin violencia, no había gestos de violencia, tampoco hubo alguien que fuera a boicotearla.
que también me llamó la atención. Fue como una marcha tranquila. Ese era el miedo que tenía el gobierno, ¿no? Por eso nunca se terminó de comprometer con la marcha ni con la convocatoria antes, porque tenían miedo de que se pudiera producir algún incidente y entonces quedara todo empañado y ellos y el gobierno quedara pegado, ¿no? Ahora, vamos a ser sinceros. Digo, era un apoyo a Macri, Sí. una oposición a Cristina y bien antiperonista. Absolutamente. Digo, me parece que ahí estaba la grieta entre lo que fueron las marchas anteriores y esta marcha, ¿no? Claro, porque además hacían mucho hincapié en que no venimos por el pancho y la coca, no nos traen. Bueno, digo, me parece que esto es parte del folclore, ¿no? Vos sabés que, viste que cuando Macri expresa por un video que también se viralizó en las redes su emoción por lo que había sido el resultado de la marcha, pues de la marcha también se le escapa esta cuestión que se le suele escapar al gobierno, que es, se supone que venimos a cerrar las grietas y los primeros que abren las grietas en sus dichos son los funcionarios de gobierno, ¿no? Macri el otro día dice, termina unos dichos que él hace en el video, muy centrados, muy correctos, obviamente muy emocionados y muy dando apoyo, y termina con esto de el choripán y el ómnibus, que claramente Facundo Moyano después le contesta al día siguiente, muy correcto también, dice, no entiendo cuál es el problema, usted está abriendo la grieta. Sí, es verdad. Mucha gente aprovecha eso para comer, mucha gente necesita necesita que la apoyemos yendo con los micros. Poner eso como una marca es como esa marca de clase, digamos así. Totalmente. Y en la misma semana, sobre los inicios de esta semana, el presidente del Banco Nación, nada menos, Javier González Fraga, que claramente el periodista que lo entrevista, Marcelo Longobardi, lo pone un poco en esa encerrona, pero él se deja encerrar, le pregunta, antes de preguntarle por los créditos hipotecarios del Banco Nación, que dice, en el campo de él. ¿Qué opinás de lo que pasó el otro día con la marcha del 24? Y entonces él dice, sentado en la estancia, uno lo ve, ese es el problema que tiene esta gente, sentado en su estancia, sabe que la peonada le cuenta que hay gente que va por 500 pesos y el choripán. Sí. ¿Qué necesidad, González Fraga? Un hombre inteligente. Pero me parece que ya no está más, ¿no? No, está, bueno, hasta ayer estaba. Escuché, no sé por dónde escuché que le iban a reemplazar. Puede ser. ¿Sabe que sí? Sí. Bueno, él tuvo, acordate que él apenas asumió, le tuvieron que hacer 3 bypass, ¿no? Sí, pero esta vez no es por el bypass. No. Me parece que le están haciendo un bypass por otro lado. Sí, me parece que al gobierno no le gustó lo que dijo. ¿Por qué estar hablando de más, no, Javier? ¿Qué necesidad tiene? Por eso. El otro tema que me parece interesante, Cortina, es después de esta marcha y de las marchas anteriores, además quiero agregar algo de la marcha anterior. Sí. De la marcha donde... del 24. Sí, la marcha donde... O la marcha de la CTA. La marcha de la CTA. CTA, donde Pablo Micheli y Yasky fueron los protagonistas, ¿no? Hay algo que me llamó la atención y es que muchos interpretaron las palabras de Pablo Micheli que dice que caiga el modelo económico. Sí, vamos a seguir marchando hasta que caiga el modelo. Claro, no dijo que caiga el gobierno. No. Lo podría haber dicho, no lo dijo. Sí. A mí me parece que Pablo Micheli y Yasky no son los amigos del Club del Helicóptero. No son ellos los amigos del Club del Helicóptero. Claramente no son kirchneristas, ¿no? Bueno, Yasky un poco... No son golpistas. Micheli claramente no, y no son golpistas, claro. Bueno, fundamentalmente no son golpistas. Me parece que tienen razón en lo que piden. Claro. Me contaron un caso muy interesante de una señora que se llama María Eva, que trabajaba en la Biblioteca Nacional. No me diga que la echaron por el nombre, ¿no? 25 años trabajando. Le echaron sin mandarle telegrama. Estaba en una lista. Sobrina de Pavón Pereira. Había entrado en la época de Menem. Claro. Con concurso. Una empleada de carrera, claro. Sí, una empleada de carrera. Le echaron sin justificación. Esto es lo que contaba... Digo, no era ñoqui. Sí, claro. Echaron a mucha gente que no era ñoqui. Entonces me parece que esa gente tiene derecho a movilizarse. Totalmente. Estamos en la base que todo el mundo tiene derecho a movilizarse, ¿no? Absolutamente. No vamos a ser nosotros quienes lo denostemos, digamos. Y el otro tema, Cortina, que me parece también interesante, es cómo queda Massa en este panorama, ¿no? En este panorama tan agrietado. Una marcha de un lado donde es antiperonista, ni dibujado un peronista, y del otro lado Yo te diría además, ni un peronista ni
ni un miembro de otra clase social que no sea media baja algunito y de ahí para arriba, ¿no? Sí. Lo cual no tiene nada de malo, quiero decir, hay que identificar bien quiénes estaban. Sí, porque si uno se pone a describir los vestuarios es para ironía, No, claramente pero no era. importa, Sí, no vamos a hacer una No. lucha de clases acá, ya está. Ya la hizo Marx, ya lo dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Sigue siendo una lucha de clases para usted? A mí poco me da sí. que pensar un poquito, sí. Uy. Lo que pasa que creo que sobre esa posibilidad, para mí siempre potencial, justamente tiene que haber un gobierno, un Estado, que sea hábil en el manejo de esas diferencias. Yo creo que hasta ahora ni el kirchnerismo, ni hasta ahora por lo menos el gobierno Macri lo ha logrado, digamos. Massa perdió el espacio. ¿En dónde se va a ubicar? Claro. ¿Se va a ubicar del lado del peronismo hasta de las marchas que hasta las defiende Julio Bárbaro? ¿O dónde se va a ubicar? Claro. Porque medio quedó tecleando en el aire. Bueno, si hace como hizo en su viaje a Estados Unidos, va a estar un poco y un poco, ¿no? Estuvo en el cierre de campaña de Trump y en el cierre de campaña de Obama, ¿por qué no? Claro, y como no lo recibía el Papa, se fue a Israel, dice usted, claro, al muro de algo los así, lamentos. algo así. Pero es cierto que tiene un dilema, digamos. Sí, un dilema de muy hecho, complicado. Intentó una alianza con Margarita Stolbizer, me da la sensación de que eso no Quedó avanza ahí. y no sé si va a avanzar mucho más. Y claramente está ahora, por supuesto, mirando qué hace el peronismo en todo este camino, ¿no? Que esa es la gran incógnita para todo el mundo. De hecho, lo tenemos ya a Florencio Randazzo queriendo disputarle la candidatura a senadora a la propia expresidenta Cristina Kirchner. Y ahora, usted me va a hablar de economía porque, a ver, el Siempre ministro... hay que hablar de plata, che. Sí, hable de plata. Porque hay una reactivación, yo no la estaría viendo. No hay una... Digamos, a ver, vamos a ver. Creo que algo ya dijimos la otra vez. ¿Hay algún dato que técnicamente, para lo que dicen los técnicos y los expertos, Argentina estaría saliendo de la recesión? Lo que yo decía el otro día es, saliendo de la recesión, sí. Un crecimiento de 0,5%, ya no me acuerdo si es 0,1 o 0,5, no importa, 1% incluso un trimestre, ¿significa salir de la recesión? En los números sí, porque venimos de varios trimestres de recesión, de caída de la economía. Este parece ser el primero en que la economía sube un poco respecto del trimestre anterior. ¿Eso significa que ya lo sentimos? Claramente no. Lo que estás sintiendo vos y miles, y te diría millones de argentinos, es que no. No. Y fíjate No que cuando voy al supermercado, no cuando pago las facturas del gas, ¿no? De la luz. Macri está en la encrucijada de transitar una transición, valga la redundancia, donde tiene que convivir con cifras muy malas y algunos indicios de que la cosa empezaría a darse vuelta. Para eso van a pasar seguramente hasta después de las elecciones. Le voy a dejar una pregunta para después del corte, y es, ¿qué hacemos con este dólar? ¿No? Porque oigo mucha gente que el dólar, ¿cómo se hace con esta, para incrementar la economía, para ponerla en marcha con un dólar tan planchado y que parece que el gobierno no lo quiere desplanchar? Ya volvemos, dale. Auspicia este programa Banco Provincia. Auspicia este programa. Claro, es simple. LATAM y vos, juntos, más lejos. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BAelige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Y
Y acá estamos con Luis Cortina charlando de la realidad, hablando de economía estábamos hablando. Estábamos con la economía. Usted me prometió sí, que me iba a decir qué hacíamos con el dólar, qué pasa Ahora nos metemos en el dólar. Déjame decirte respecto de lo que veníamos hablando, de si ya se nota el rebote económico o no, mientras yo te decía, mientras hay un trimestre que parece mostrar que esto empieza a arrancar muy lentamente, se conocieron los datos nada más la semana pasada de febrero, la actividad económica en la construcción y en la industria, donde los dos fueron caídas, en el caso de la industria muy fuerte, del 6%, ¿no? Es decir, siempre caídas respecto del mismo mes del año pasado. Esto significa que prácticamente en ningún sector, salvo los vinculados al campo y la producción automotriz, gracias a Brasil, que empieza a reactivarse también, salvo esos dos sectores, todos los demás dieron caída. En la construcción no cayó más, cayó 3,4% y no cayó más porque sí se empieza a notar la obra pública. Bueno, hoy está reunido... Y de hecho hoy se hizo un anuncio muy importante porque el gobierno, ¿qué es lo que dice? Justamente que es lo que demuestran las cifras también. La obra pública está bien, está reaccionando y por eso la construcción no cae más. Pero con la obra pública sola, que en general emplea mucho menos mano de obra que la obra privada, no nos alcanza. Para reactivar la obra privada anunciaron hoy un acuerdo con la industria de la construcción, con las cámaras empresarias, las principales cámaras empresarias y con el gremio de la UOCRA, que maneja Gerardo Martínez. Anunciaron un acuerdo que hay una especie de compromiso de construir este año 100.000 viviendas, algunas dedicadas al sector social, gran parte de ellas, y un monto de inversión muy importante, con la idea de que justamente también se reactive, por un lado la obra pública, que es más trabajo, y por otro lado se empieza a solucionar el tema de la vivienda, ¿no? Bueno, hay muchos que dicen que lo que está tratando el gobierno es de desinflar el paro del 6. Eso te iba a decir. Este acuerdo tiene como una doble o triple vía para comprenderlo, digamos. Una muy importante en lo político es esta, justamente demostrar que el gobierno hace cosas, que puede reunir a empresarios y sindicatos en una mesa junto al gobierno y entre los tres dar herramientas de salida. Algo parecido está planeando en el sector textil, que también es un sector muy golpeado, con las cámaras industriales y con el gremio. Yo creo que el sector textil es el más golpeado porque al abrir las importaciones, es cierto que los costos de la Argentina son altos. Y es cierto que los productos textiles en la Argentina son caros para los argentinos. ¿Puedo decir algo políticamente incorrecto? Sí. Todo eso es verdad. Sí. Ahora, hace 40, 50 años que venimos protegiendo al sector textil y la industria textil es cara, protegida, desprotegida, es verdad. Más o menos. Se lo está diciendo alguien que viene de una familia de textileros. Bueno, quiero decirle. Entonces, es cierto, mira, yo creo que entre la marcha del sábado iba a haber mucha gente que decía, apoyamos este gobierno, qué sé yo, y al mismo tiempo de decir, echen a todos los textiles porque yo quiero comprar en Miami o en Chile, mucho más cerca, digamos, ¿no? Y entonces hay que empezar a explicar, bueno, ¿por qué es tan barato Miami o Chile? Bueno, hay una serie de factores, en eso la industria tiene razón, la presión impositiva en el país es mucho más alta que en esos lugares. Ahora, ¿hay que abrir la importación abiertamente, así como se hizo en otras épocas? Claramente no, lo estamos viendo ahora, crece la importación de consumo textil, y la industria se viene cayendo, ¿no? Bueno, ahora me tienen que contestar lo del dólar. Y atrás de eso hay gente, como dijo el otro día muy bien el ministro Duhovne, muy consciente del problema es que detrás de estas transiciones hay gente empleada. ¿Qué hacemos con el dólar? ¿Qué hacemos con el dólar? El dólar va a seguir planchado, yo creo que por mucho tiempo, por muchos meses, digamos. ¿Por qué le conviene al gobierno tan planchado? No, ¿sabes qué pasa? No es que le convenga o no le convenga. El gobierno tiene un modelo de financiamiento en el exterior a costo muy barato. De alguna manera que el dólar esté tan barato tiene que ver con que el déficit fiscal no baje lo suficiente. ¿Sí? El gobierno sigue teniendo un déficit fiscal muy importante, pese a los denodados esfuerzos por bajarlo. Sí. También en esa transición no es tan fácil borrar de un plumazo, ya viste lo que le costó el año pasado, echar a 11.000 empleados públicos. No es fácil no aumentarle a los jubilados. Es decir, hay gastos fijos que tiene el Estado. Después volvieron a emplear. Después volvimos para atrás, ¿no? por eso mismo, tal cual. Con sueldos más altos. Quiero decir, eso no es fácil. Por lo tanto, el déficit sigue estando y hay que financiarlo. La ventaja de este gobierno es que se le abrió el mercado internacional. Por lo tanto, es fácil financiarse a tasas relativamente muy bajas o mucho más bajas de lo que se financiaba hasta el año pasado en el exterior. El problema es que ese financiamiento es en dólares. Yo no es que estoy hablando en contra de endeudarse como muchos sectores supuestamente progresistas o incluso kirchneristas, ¿no? No estoy diciendo no hay que endeudarse porque todos nos endeudamos para algo. El problema es que te endeudas en dólares, por lo tanto esos dólares ingresan al país y como todo mercado que se llena del producto demandado, baja el precio.
Tengo varias preguntas más. Una es, ¿dónde están los radicales, ¿no? en este Esperen gobierno? un segundito, que como hice el otro día con las inversiones, ¿no? ¿Dónde están los radicales? Porque es un apoyo muy importante el de los radicales. Porque ¿cómo van a llegar a las elecciones de octubre? Cambiemos no tiene una infraestructura política en todo el país. Exactamente. ¿Y cómo va a ser con las elecciones de octubre? Tengo la sensación de que si los radicales no le ponen más fuerza, más allá de que hay radicales que están en la mesa chica, como Sanz, me parece que... Sí, yo diría como Ernesto Sanz, ex senador, siempre candidateado, creo que por los demás, a jefe de gabinete. Me parece que él no quiere, como dijimos el otro día. Pero bueno, está en la mesa chica. Ernesto Sanz. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Me parece que no, mucho más Gerardo Morales, que es la garantía de Cambiemos en Jujuy, en un lugar tan conflictivo como Jujuy, con Milagro Sala todavía presa, ¿no? Bueno, yo tengo la sensación de que sin los radicales, Cambiemos le va a resultar muy difícil ganar las elecciones en octubre. Sí. No sé si las va a ganar, El pero mayor en todo problema caso... es el conurbano, ¿no? El conurbano bonaerense, digo. Y también pregunto, ¿qué van a hacer con Lilita Carrió? Lo bajaron a Jorge Macri, ¿no? ¿Va a ser la candidata ella? Yo creo que no. Yo creo que ella ya, me parece que ya la sacaron del mapa. Me parece que la dejaron... Es demasiado peligrosa, no la pueden controlar. Pero ¿quién es la persona que en la provincia de Buenos Aires... Claro, porque si puede no, garantizar una... Claro, ¿qué va a pasar? Porque Vidal es la gobernadora, pero entonces ella no se puede presentar. No. ¿Qué va a ser? ¿Testimonial? ¿Y no, quién claramente no. ¿Quién es la persona que marca Vidal? ¿Esa es la persona que va a llegar a las elecciones? Bueno, esa es la gran incógnita. Leí en un análisis del fin de semana muy interesante que decía no tenemos ningún Vidal para poner en ninguna boleta, digamos, porque el único hermano que tiene María Eugenia parece que no le interesa la política ni ahí, digamos. Pero por eso digo, me parece que están basados en Vidal, en el prestigio de Vidal, y se quedaron huérfanos en todos los demás lados, ¿no? Sí, y otra cosa que me parece también importante, Luis, es que los gobernadores no le están apoyando al gobierno, o sea, se hacen los distraídos en relación a los docentes, en relación a los empleados públicos, salvo uno o dos gobernadores. Sí. Además en que general, ahí hay un tema porque la mayoría o gran parte de los gobernadores ya arreglaron el problema docente. Claro. Con una cifra mayor a de la que propone el gobierno. Por eso, entonces, ¿cómo es? ¿Quién lo ayuda al gobierno de los gobernadores? Y no mucho. Urtubey, curiosamente, ¿no? Un hombre del peronismo y obviamente de un peronismo que quiere ser nuevo, digamos. Hago un paréntesis así porque lo del peronismo nuevo, los que tenemos cierta edad lo hemos escuchado más de una vez, digamos. Con todo respeto por mi compañero. No, todo respeto nada. Acá hubo un cafiero, que hubo una renovación. No, acá, gorilismo, acá, no, entre nosotros, por favor, le pido. Además, es muy interesante porque, viste, el radicalismo apela a estas figuras todo el tiempo. El problema, y como recordamos el otro día, el radicalismo nació de la violencia, muchachos. No se hagan los tontos, absolutamente. ¿no? Y así convivieron Herminio y Cafiero, convivieron López Murphy de la Rúa y Jesús Rodríguez, Alfonsín y demás. O sea, que no se hagan los tontos, ¿no? No, bueno, y los muchachos de la coordinadora no es que había un abismo con los muchachos peronistas. Ahí va. ¿No? Pero volviendo a los gobernadores, es cierto que no hay una actitud, porque en un momento Juan Schiaretti, que en Córdoba cada tanto juega o parece jugar a un entendimiento con Mauricio Macri, tienen algunos acuerdos de base, que es lo que permite que haya tanta inversión allá o tanta obra pública en Córdoba, pero no mucho más, digamos. Ahora quiero un comentario cortito. Vi ayer el programa de Mirta Legrand y lo vi a Pablo Echarri. Digo, chapó por Pablo Echarri, porque pudo cuerpear todas las preguntas, estuvo interesante. Claro. Dijo cosas para mí honestas, desde todo para él, totalmente, que le creo. Totalmente. Así como Darín dice que pone las manos en el fuego por Pablo Echarri. Yo no digo poner las manos en el fuego, pero me pareció creíble. No, pero fue muy creíble y muy interesante que pudiera expresarse y él pueda plantear esta cuestión de que puedo disentir y puedo no estar de acuerdo con algunos, más de acuerdo con otros o no, y eso no significa que empecemos a las puteadas, digamos, hablando mal y pronto, ¿no? No, él aceptó que recibió dinero del Inca y que no sé si estaba siempre de acuerdo con el ministro debido,
con el tema de este dinero que le dio incluso a Andrea del Boca. Claro. Dijo que no le cree nada a Andrea del Boca, Claro. que cuando se creó Sagay, esta organización para que cobraran los derechos de autor Sí. los actores, Claro. en el extranjero y acá con las repeticiones, que Andrea del Boca siempre reclamaba algo que supuestamente era mayor de lo que ellos podían dar o del proyecto general. Bueno, me pareció valiente. Muy interesante porque además es como te digo, no estoy de acuerdo con Andrea del Boca y eso no quiere decir que no haya estado de acuerdo con el gobierno de Kirchner, de los Sí, Kirchner. y me pareció interesante también cómo pudo dialogar en la mesa con todos. Dijo que había cosas del gobierno anterior que no estaba de acuerdo. Usted que conoce de ese ambiente, ¿eso se pacta de antemano? No creo con Mirta, ¿no? No, Mirta no pacta. Y es más, si usted dice, por favor, no me preguntes de tal cosa... Lo Mirta, primero que le va a preguntar. Porque no se quiere olvidar de lo que le dijeron que no. Lo primero que pregunta Mirta es... ¿Manda a sus chicos a un colegio del Estado? ¿Se fue a Miami o se fue a Nueva York a comprar zapatillas? Claro. Bueno, Mirta no acepta, así como no aceptó del presidente, Claro, no acepta... mucho menos de nadie. por ahí abajo, claro. De nadie claro. porque ella, antes que nada, es mirtista. Es mirtista, claro. Bueno, ¿nos estamos yendo? Nos estamos yendo, así que nos pasó como un suspiro. ¿Nos vamos? Chau, chau, hasta el próximo lunes.